¿Y si el verdadero dolor no estuviera en soltar, sino en aferrarte a lo que ya no te sostiene? Nadie te enseña a desprenderte sin sufrir. La vida, en su crudeza, suele ser la maestra más implacable, y la mayoría aprende a golpes, tropezando con las cadenas invisibles del apego. Pero los estoicos, esos filósofos de la antigüedad que buscaron la serenidad en medio del caos, descubrieron una verdad que el mundo moderno a menudo ignora. El desapego emocional no es un colapso, no es una rendición, sino un acto de sabiduría profunda. No es la ausencia de sentimientos, sino la elección consciente de no permitir que esos sentimientos te dominen. El dolor, en su esencia, no proviene del acto de alejarse, sino de la resistencia interna a aceptar lo que es inevitable. Cuando la mente se aferra a donde ya no hay reciprocidad, respeto ni propósito, el sufrimiento se convierte en una prisión autoimpuesta. Este video es una exploración extensa de cómo la filosofía estoica puede guiarte hacia un desapego sano, un proceso que no busca endurecerte, sino liberarte. El primer paso: aceptar la realidad. Tal como es el primer principio del desapego estoico, es simple, pero transformador. Aceptar la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Este consejo, aunque aparentemente dirigido a la virtud personal, se extiende a las relaciones humanas. Muchas veces el sufrimiento nace de nuestra insistencia en imaginar cómo deberían ser las cosas. Una relación ideal, un amigo leal, un amor recíproco. Pero la realidad no se ajusta a nuestras fantasías, y aferrarnos a esas ilusiones es como intentar moldear el viento con las manos. Imagina que estás frente a una relación que te agota. Tal vez sea una amistad que se ha vuelto unilateral, un amor que exige más de lo que da, o una conexión familiar que te pesa más de lo que te sostiene. La mente, atrapada en la idealización, insiste: si tan solo cambiara, si tan solo entendiera, si tan solo fuera como antes. Pero el estoico te invita a detenerte y observar. ¿Qué tienes delante? ¿Una conexión que te eleva o una prisión emocional disfrazada de afecto? Aceptar no es resignarse. Resignarse es bajar la cabeza y soportar. Aceptar es mirar con claridad, reconocer lo que es y decidir desde esa verdad. Es decir, esto es lo que hay, no lo que me gustaría que fuera. Esa claridad es el cimiento del desapego, porque solo desde la verdad puedes construir una libertad sólida. Para ilustrar esto, piensa en una metáfora. Estás remando en un bote que hace agua. Puedes pasar horas intentando tapar los agujeros, imaginando que el bote volverá a ser como nuevo. O puedes aceptar que el bote no te llevará a donde necesitas ir. Aceptar no significa hundirte con él. Significa tomar la decisión de nadar hacia la orilla. En las relaciones, esa orilla es tu paz interior, y el acto de nadar es el desapego. El segundo paso: distinguir lo que controlas. Epicteto, uno de los pilares del estoicismo, enseñaba que la clave de la libertad está en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. En su Enchiridión, escribe: hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Bajo nuestro control están la opinión, la motivación, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo lo que es nuestro. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos y, en una palabra, todo lo que no es nuestro. En el contexto del desapego emocional, esto es revelador. No puedes controlar cómo actúa otra persona, cómo te percibe o si valora tu presencia. Pero sí puedes controlar tu respuesta, tu decisión de permanecer o alejarte.
tu manera de interpretar el dolor. Imagina una situación común. Alguien en tu vida no corresponde a tus esfuerzos. Tal vez un amigo ignora tus mensajes, un colega te desacredita, o una pareja te da migajas de afecto mientras tú entregas todo. La reacción instintiva es intentar cambiar al otro, explicarle, convencerlo, demostrarle tu valor. Pero el estoico te recuerda, el comportamiento del otro no está en tus manos. Tu energía, tus límites, tu paz, sí lo están. El desapego comienza cuando dejas de gastar tu fuerza en lo que no controlas y la rediriges hacia lo que sí depende de ti, tu decisión de alejarte. Si me permites un momento, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Este pequeño gesto significa mucho para nosotros y nos permite seguir compartiendo reflexiones que, espero, te inspiren a vivir con más intención y claridad. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría estoica. El tercer paso: el poder del silencio. Cuando comienzas a practicar el desapego emocional, es natural que el otro intente arrastrarte de vuelta al ciclo. Puede provocarte, cuestionarte o incluso tergiversar tus intenciones. Aquí entra el segundo paso estoico: elegir el silencio en lugar del conflicto. La mente emocional te empuja a responder, a defenderte, a justificar tu decisión. Pero el silencio, en el estoicismo, no es omisión, es dominio propio. Es la prueba de que no necesitas ganar una discusión para sentirte completo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, decía: la mayoría de las cosas que nos afligen son fruto de nuestra interpretación. Cuando alguien te provoca, el dolor no viene de sus palabras, sino de cómo las interpretas. Si eliges el silencio, no estás evadiendo el conflicto, estás eligiendo no alimentar una batalla que no merece tu energía. Este silencio no es pasivo, sino activo. Es una declaración de que tu paz vale más que una guerra verbal. Es un corte limpio, hecho con el filo de la lucidez. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que tienes una amistad que se ha vuelto tóxica. Cada conversación termina en un reproche, cada interacción te deja agotado. Tu instinto es explicar por qué te sientes herido, intentar que el otro entienda tu perspectiva. Pero el estoico te invita a preguntarte: ¿qué gano con esta discusión? ¿Me acerca a la paz o me aleja de ella? Al elegir el silencio, no estás ignorando al otro. Estás protegiendo tu centro. Estás diciendo sin palabras: no participaré en este ciclo. Ese silencio es poder, porque demuestra que no necesitas la validación externa para estar en paz contigo mismo. El cuarto paso: resistir la necesidad de cierres dramáticos. El proceso de desapego no es lineal. La mente, atrapada por la emoción, quiere regresar, insistir, buscar respuestas. Aquí surge el tercer paso: resistir la necesidad de cierres dramáticos o explicaciones definitivas. En nuestra cultura, estamos obsesionados con los finales perfectos. Una conversación que lo resuelva todo, una disculpa que sane las heridas, un momento de claridad que cierre el capítulo. Pero los estoicos nos enseñan que no todo vínculo se deshace con un punto final. A veces basta con un punto de distancia. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió: no permitas que el pasado te robe lo que queda por vivir. Querer un cierre emocional suele ser una forma de aferrarse al pasado. Es la mente buscando una narrativa que justifique el dolor, que le dé sentido. Pero el estoico entiende que no necesitas saberlo todo para seguir adelante. No necesitas una disculpa, una explicación o un reconocimiento para estar en paz. Lo que necesitas es la firmeza de no retroceder. Piensa en una relación amorosa que ha terminado. Tal vez sientes que necesitas una última conversación para entender por qué no funcionó. Pero cada vez que intentas cerrar ese ciclo, te encuentras
atrapado en el mismo drama, las mismas preguntas sin respuesta. El estoico te invita a soltar esa necesidad. El verdadero cierre no viene de las palabras del otro, sino de tu decisión de avanzar. Es un acto interno, no externo. Es decir, ya no busco respuestas porque mi paz no depende de ellas. El quinto paso: desmontar la necesidad de ser comprendido. Uno de los mayores obstáculos para el desapego es el deseo de ser comprendido. Queremos que los demás vean nuestras razones, que validen nuestro dolor, que reconozcan nuestra decisión. Pero el cuarto paso estoico es liberarte de esa necesidad. Séneca lo expresó con claridad. Es una tontería preocuparse por lo que otros piensan de ti. Cuando te alejas, emocionalmente algunos te juzgarán. Te llamarán frío, insensible, distante. Pero el estoico no gasta energía justificando su lucidez. Prefiere ser malinterpretado en paz que aplaudido en medio del conflicto. Imagina que decides alejarte de un familiar que constantemente te critica. Al principio, te sientes tentado a explicar por qué necesitas espacio, a demostrar que no es egoísmo, sino autocuidado. Pero cada explicación te arrastra de vuelta al ciclo de juicios y malentendidos. El estoico te invita a soltar esa carga. No necesitas que te entiendan para estar en paz. Tu claridad interna es suficiente. Ese es el secreto del desapego sano. Dejar que los demás piensen lo que quieran, que hablen, que interpreten. Tu libertad no depende de su aprobación. El sexto paso: ver a las personas como son. El quinto paso estoico es aprender a ver a las personas como son, no como querrías que fueran. Gran parte del sufrimiento en las relaciones nace de las expectativas. Proyectamos nuestras esperanzas en los demás. Esperamos que tengan nuestra sensibilidad, nuestra lógica, nuestra capacidad de amar. Pero la realidad es que cada persona tiene sus límites, sus defectos, su esencia. Epicteto lo decía claramente: cuando alguien te irrita, debes saber que lo que te molesta es tu propia visión de las cosas. La persona no cambió, siempre fue así. Eres tú quien ahora despierta a lo que antes ignorabas. Por ejemplo, imagina que tienes un colega que constantemente toma crédito por tu trabajo. Durante meses esperaste que cambiara, que reconociera tu esfuerzo. Pero el estoico te invita a observar. ¿Es esta persona capaz de la reciprocidad que buscas? Si la respuesta es no, el desapego comienza cuando dejas de luchar contra su naturaleza y empiezas a proteger la tuya. No se trata de odiar al otro, sino de aceptar sus límites y decidir cómo interactúas con ellos. Protegerte no es levantar muros, es establecer límites claros. El séptimo paso: practicar límites, sin culpa a él. Sexto paso estoico es practicar esos límites sin culpa. Decir basta no es egoísmo, es responsabilidad afectiva contigo mismo. No estás obligado a permanecer en un lugar donde tu alma se enferma. No todo cariño justifica el dolor de quedarte donde tu dignidad se ve comprometida. Séneca escribió: no todos merecen tu energía. Elige con quién gastarla. El límite es un acto de amor propio, un reconocimiento de que tu bienestar es sagrado. Estos límites no necesitan ser ruidosos. No requieren discusiones acaloradas ni despedidas dramáticas. A veces, el desapego es interno. Sigues presente físicamente, pero tu mente, tu esperanza y tu afecto ya no están disponibles para quien los desperdicia. Por ejemplo, puedes seguir trabajando con un colega tóxico, pero decides no invertir emocionalmente en sus críticas o provocaciones. Tu energía se reserva para lo que te construye, no para lo que te desgasta.
El octavo paso. Romper el ciclo de pensamientos repetitivos. El séptimo paso es romper el ciclo de pensamientos rumiativos. La mente, en su afán por encontrar sentido, repite una y otra vez lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que pudo haber sido. Este ciclo es una trampa. Marco Aurelio lo expresó así: no permitas que el pasado te robe el presente. Cada vez que revives una conversación, un rechazo o una herida, te atas al pasado. El estoico te invita a cortar ese hilo mental. Si algo no depende de ti, déjalo ir. No necesitas nuevas versiones del pasado, necesitas liberarte de él. Una técnica práctica para esto es la atención plena. Un concepto que, aunque moderno, resuena con el estoicismo. Cuando notes que tu mente regresa al pasado, detente y pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, redirige tu atención al presente. Por ejemplo, escribe 3 cosas que agradeces en este momento o enfócate en una tarea concreta. Este acto de redirección es un ejercicio de disciplina mental que fortalece tu capacidad para desprenderte. El noveno paso. Cultivar la autosuficiencia emocional. El octavo paso es cultivar la autosuficiencia emocional. Esto no significa volverte frío o aislarte, sino entender que tu bienestar no puede depender de otros. Epicteto lo decía sin rodeos: mientras necesites algo de alguien, no serás libre. La dependencia afectiva te hace vulnerable a relaciones que te desequilibran. Ser emocionalmente autosuficiente es construir un núcleo interno que no se quiebre ante un rechazo, una crítica o una ausencia. Imagina que terminas una relación amorosa. Al principio, sientes un vacío, una necesidad de llenar ese espacio con la atención de alguien más. Pero el estoico te invita a llenar ese espacio contigo mismo. Lee, reflexiona, aprende algo nuevo, dedica tiempo a tus valores. La autosuficiencia emocional no es aislamiento, es la capacidad de estar completo sin necesitar la validación externa. El décimo paso. Redirigir tu enfoque hacia lo esencial. El noveno paso es redirigir tu energía hacia lo que te nutre. Cuando te desprendes emocionalmente, tu mente queda con un espacio libre. No lo llenes con otra dependencia, ya sea una nueva relación o una distracción. Llénalo con propósito, filosofía, disciplina, autoconocimiento. Los estoicos enseñaban que la virtud es suficiente para vivir bien. No necesitas la cercanía de alguien más para estar en paz. Necesitas ser coherente con tus principios. Por ejemplo, si te alejas de una amistad que te agotaba, usa ese tiempo para cultivar hábitos que te fortalezcan. Lee las meditaciones de Marco Aurelio, practica la escritura reflexiva o dedica 1 hora al día a aprender algo nuevo. Este enfoque no solo te ayuda a sanar, sino que te transforma en una versión más sólida de ti mismo. El 11º paso. Redefinir la pérdida. El 10º paso es redefinir la idea de pérdida. Cuando te alejas emocionalmente, es fácil sentir que has perdido algo, una relación, un sueño, una parte de ti. Pero el estoico te invita a ver que soltar una ilusión no es una pérdida, sino un despertar. Lo que dejaste ir tal vez nunca fue tuyo. Era una proyección, una esperanza que no se alineaba con la realidad. Soltar eso es volver a ti, es recuperar tu claridad. Marco Aurelio escribió: cuida de tu interior y el exterior se ordenará solo. Cuando te desprendes de lo que no te sostiene, creas espacio para lo que sí lo hace. Ese espacio es donde florece tu crecimiento, tu paz, tu libertad. El desapego no es un final trágico, es un comienzo limpio. El 12º paso.
Vivir desde el centro, el paso final, es vivir desde tu centro, no desde el caos externo. El estoico no se aferra a lo que duele, no porque no sienta, sino porque sabe que el dolor no es excusa para permanecer en lo que lo destruye. Permanecer debe ser una elección, no una obligación nacida del miedo. Cuando vives desde tu centro, el desapego se vuelve natural. No es forzado, no es amargo, simplemente sucede. Este proceso no significa que dejes de sentir. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Puedes sentir tristeza, nostalgia, incluso amor, pero no dejas que esos sentimientos te controlen. Los observas, los atraviesas y eliges actuar desde la razón. Ese es el verdadero poder del desapego estoico. No es insensibilidad, es sensibilidad ordenada. Es amar sin depender, estar sin perderte, retirarte sin odiar. El desapego emocional no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso, con avances y retrocesos, con momentos de duda y claridad. Pero cada paso que das te acerca a una versión más libre de ti mismo. El estoico no huye del dolor, lo enfrenta, lo comprende, lo trasciende. No busca castigar al otro, sino preservar su paz. No desaparece por inmadurez, sino que se distancia para no traicionarse. En este camino, descubres que la soledad no es un vacío, sino un espacio sagrado. El silencio no es castigo, sino elección. Y la libertad no es la ausencia de vínculos, sino la capacidad de elegir los que te nutren. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable. Al practicar el desapego estoico, dejas de querer controlar el vínculo, la historia, el final. Entiendes que lo que tenía que pasar pasó, y lo que queda es un terreno fértil para construir algo nuevo. Tú, sin angustia, sin necesidad de probar tu valor, sin quedarte donde no hay reciprocidad. El desapego no aleja el amor verdadero, solo aleja lo que disfrazaba sufrimiento de afecto. Y eso ya no tiene espacio en tu vida. Ahora puedes mirar atrás y agradecer, no porque todo fue bueno, sino porque todo te enseñó. A valorarte, a poner límites, a no rogar cariño, a no dejarte romper. Porque el estoico no nace fuerte, se forja en el fuego de cada ruptura elegida con sabiduría.